Hola, soy Aura Galindo Flores y en este video les presentaré las partes fundamentales que conforman el inicio de mi protocolo de investigación titulado Ansiedad en personas jubiladas en México. A lo largo de esta exposición explicaré por qué cada uno de los apartados es esencial para construir una investigación sólida, relevante y bien fundamentada. Comencemos. Todo comienzo de una investigación comienza identificando un problema real. En mi caso, parto de un hecho demográfico innegable. México está envejeciendo aceleradamente y con ello emergen desafíos de salud mental que no podemos ignorar. La OMS ha señalado que más del 20% de los adultos mayores de 60 años sufren de algún trastorno mental. Estudios internacionales como el de Sisteros y Osim del 2019 documentaron que la ansiedad en adultos mayores puede alcanzar una prevalencia del 20.8%. En México, el INAPAM reporta que entre el 15 y el 20% de los adultos mayores presentan depresión y con frecuencia la ansiedad aparece como un síntoma dominante. Sin embargo, cuando realicé la investigación, encontré un vacío muy importante. Casi todos los estudios que se han realizado van dirigidos a personas mayores de 60 años, pero muy pocos se enfocan en personas jubiladas. Esto es crucial porque la jubilación no es solo dejar de trabajar. Como documentó Rodríguez Gómez en 2017, la jubilación implica una reconfiguración de vida profunda, de su identidad, de los ingresos, de las redes sociales y de un propósito vital. Por lo tanto, mi planteamiento de problema responde a esta pregunta. ¿Qué pasa con la ansiedad específicamente en quienes han atravesado en esta transición llamada jubilación? Sin esta delimitación, cualquier estudio sobre la ansiedad en adultos mayores sería demasiado general y no permitiría diseñar intervenciones específicas para este subgrupo. Una vez planteado mi problema, el siguiente paso lógico es formular preguntas que guíen todo mi estudio. Mi pregunta general es clara y directa. ¿Cuál es la prevalencia de síntomas de ansiedad en personas jubiladas mexicanas y cuáles son los principales factores psicosociales asociados? A partir de ahí, desarrollé 5 preguntas específicas que me permiten desglosar el problema. Por ejemplo, ¿qué nivel de ansiedad presentan? ¿Existe relación con el género, el tiempo de jubilación o los ingresos? ¿Cómo influye si la jubilación fue voluntaria o forzosa? ¿Hay diferencias entre familias funcionales y disfuncionales? Y finalmente, ¿qué síntomas emocionales, somáticos o cognitivos son los más frecuentes? Estas preguntas no son arbitrarias. Cada una de ellas responde un vacío detectado de la literatura. Por ejemplo, González Machorro y colaboradores en el 2024 encontraron una frecuencia de ansiedad del 82.3% en jubilados, pero no exploraron la diferencia entre jubilación voluntaria y jubilación forzosa. Mi pregunta específica sobre este tema precisamente busca llenar ese vacío. ¿Por qué vale la pena hacer este estudio? Bueno, pues yo lo he dividido en 3. La primera es la relevancia social. En México existe una población que envejece aceleradamente y si no entendemos la ansiedad en jubilados, no podremos diseñar políticas públicas efectivas. Instituciones como el IMSS, el ISSSTE o el DIF podrían usar mis hallazgos para crear programas de detección temprana y atención específica. Como señala Gaitán Rossi en 2021, durante la pandemia, la ansiedad en adultos mayores se concentró en personas desocupadas y de bajos ingresos, justo el perfil de muchos jubilados mexicanos. Segundo, es la relevancia teórica. Existen teorías sobre ansiedad y jubilación, desarrollados en contextos europeos o estadounidenses, pero no sabemos si todos estos se aplican aquí en México. Mi estudio permitirá constatar esos hallazgos con nuestra realidad cultural y económica. Como argumenta Jiménez Becerra, 2006, hacer estado de arte no es solo resumir lo que ya se sabe, sino identificar vacíos para construir conocimiento nuevo. Tercera, la relevancia práctica. Los resultados permitirán identificar grupos de riesgo, mujeres jubiladas, personas con jubilación forzosa, quienes viven solas o con un apoyo social. Además, como documentaron Pomares Ábalos en el 2021, el funcionamiento familiar es un indicador relevante en la aparición o mantenimiento de la ansiedad. Mis hallazgos podrán traducirse en talleres de preparación para la jubilación y apoyos psicosociales. Los objetivos son la brújula de mi investigación.
Mi objetivo general es analizar la prevalencia de síntomas de ansiedad y los factores psicosociales asociados en una muestra de jubilados mexicanos. A partir de ahí derivo 6 objetivos específicos que son medibles y alcanzables. Por ejemplo, medir los niveles de ansiedad en una escala validada para población mexicana, descubrir las características sociodemográficas de los participantes, identificar su percepción subjetiva sobre la jubilación, determinar correlaciones entre ansiedad y variables de apoyo social o funcionamiento familiar, comparar niveles de ansiedad entre subgrupos y descubrir los síntomas más frecuentes. Cada objetivo específico se conecta directamente con una pregunta de investigación y con la hipótesis que luego veremos. Por ejemplo, el objetivo de comparar ansiedad entre hombres y mujeres responde a lo que Hernández Pozo y colaboradores encontraron en el 2019. Las mujeres adultas mayores mexicanas presentan mayor sintomatología ansiosa que los hombres. Las hipótesis son respuestas tentativas al problema. Mi hipótesis general sostiene que existe una prevalencia significativa de síntomas de ansiedad en jubilados mexicanos, asociada a factores como la percepción negativa de la jubilación, el bajo apoyo social y la disfuncionalidad familiar. Plantó también una hipótesis nula que se niega esa relación, porque la ciencia siempre debe dejar abierta la posibilidad de que estamos equivocados. Además, cuento con hipótesis específicas basadas en evidencia previa. 1. Los niveles de ansiedad superarán el 20%, como reportan Cisneros y Osin, para adultos mayores a nivel internacional. 2. Las mujeres jubiladas presentarán niveles mucho más altos de ansiedad que los hombres. La 3. Existe una relación inversa entre apoyo social y ansiedad. A mayor apoyo, menor ansiedad. Y la 4. Los síntomas somáticos como palpitaciones, fatiga, dolores serán los más frecuentes, consistentemente con la presentación atípica de ansiedad en adultos mayores que describen Cisneros y Osin. Estas hipótesis no son inventadas, todas derivan directamente de investigaciones presentadas de alta calidad. El marco teórico me permite situar mi investigación dentro del conocimiento ya existente. Defino primero conceptos claves. ¿Qué entendemos por ansiedad en el adulto mayor? ¿Qué es la jubilación como proceso psicosocial y cuáles son los factores protectores de riesgo? Con base en autores como Cisneros y Osin, la ansiedad en población suele manifestarse de forma somática. No siempre cumple con los criterios clásicos y por eso es infradetectada. Sobre la jubilación, Nieto Marín y Aguilera Velasco demostraron, mediante un estudio cualitativo con jubilados mexicanos, que mantenerse activo y tener proyectos personales te protege contra la depresión. El estado de arte que construí me permitió identificar hallazgos consolidados, pero también vacíos importantes. Por ejemplo, el estudio de González Machorro encontró una frecuencia de ansiedad del 83.3 en jubilados en IMSS, pero en Oaxaca, por encima de lo esperado. Sin embargo, ese estudio no exploró a profundidad los factores psicosociales avanzados. Mi investigación precisamente busca explicar esas cifras tan altas. También destaco el trabajo de García Santillán, quien en su tesis, específicamente de la especialidad en la UNAM, demostró la relación entre redes de apoyo limitadas y ansiedad en adultos mayores. Y el estudio de Betanazos Díaz, que encontró que la ansiedad predice una menor calidad de vida de jubilados en Cuernavaca. Finalmente, el método de acción. Adopta un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo correlacional y transversal, complementando con un componente cualitativo exploratorio. Esto me permite medir prevalencias y también comprender experiencias subjetivas, algo que Guber recomienda para captar la reflexibilidad de trabajo en el campo. Mi lugar de ejecución será el CIPSI en Cuernavaca, Morelos. La población son adultos mayores de 60 años o más, con capacidad cognitiva suficiente. Calculo una muestra de 20 participantes mediante muestreo no probabilístico por cuota. Los instrumentos incluyen un cuestionario sociodemográfico, escalas validades de ansiedad, apoyo funcional, funcionamiento familiar y percepción de la jubilación. Aplicaré también el Mini Mental State Examination para descartar deterioro cognitivo. El análisis será estadística descriptiva para caracterizar la muestra de pruebas TED Student para comparar los grupos, correlaciones de Pearson para explorar
asociaciones y análisis temático para el grupo focal utilizando el Atlas. Este método no lo escogí al azar. Este responde a lo que muchos otros investigadores que han hablado del tema es lo que recomiendan. Por ejemplo, Granados Ramos subraya la necesidad de usar instrumentos adoptados en adultos mayores, y yo eso me lo tomé muy en serio. Entonces fueron todos los instrumentos que yo utilicé. En resumen, las partes que conforman toda esta investigación son planteamiento del problema, preguntas, justificación, objetivos, hipótesis, marco teórico y método. No son simples requisitos burocráticos, cada uno cumple su función esencial: delimitar, orientar, justificar, medir, contrastar y ejecutar. Este protocolo de investigación me ayuda a pasar de una inquietud personal a una investigación sistemática que puede contribuir a mejorar la vida de miles de personas jubiladas en México. Gracias.